Por si no les explicó el doctor Mercado, primero buenas noches, es un gusto iniciar nuevamente las reuniones científicas que hace la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires desde su creación, hace más de 100 años. Volver a tener la oportunidad de estar hoy, encontrarnos acá y que vengan instituciones tan importantes de Ciudad Autónoma de Buenos Aires como el Gran Buenos Aires, realmente es para nosotros, los que hace muchos años que estamos en la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, es un enorme placer y un enorme honor. Hoy tenemos la oportunidad de tener a una de las prestigiosas instituciones de la zona sur, que es el Sanatorio IMA, Instituto Médico Adrogué, un sanatorio donde varios de los cursistas que están acá durante estos años han sido residentes de esta institución y que, bueno, hoy nos van a presentar un caso clínico. En el caso clínico tienen la oportunidad de participar, van a tener siempre el mismo sistema que utilizamos para las clases y, bueno, esperemos que después siempre esté abierta para la discusión del mismo. Así que, bueno, es un gusto presentarlos. Gracias, y adelante con la primera reunión científica de este año. No me acuerdo cómo se hace esto. Hola, buenas noches. Yo soy la doctora Romero Silvina, mi compañero Carlos Estrada. Nosotros somos residentes de cuarto año de la clínica IMA. Somos residentes del Servicio de Medicina Interna. Lo que vamos a presentar es un paciente con disnea. No sé cómo... ¿Cómo? ¿Esto? Ahí está. Bueno, en la presentación del caso, ahí está. Es un paciente de sexo masculino de 45 años de edad, que el motivo de consulta es una disnea progresiva a clase funcional 3-4 de un mes de evolución. Como antecedentes, el paciente presenta una leucemia mieloide crónica diagnosticado en 2007, en la cual había realizado tratamiento en primera instancia con imatinib, teniendo una mala evolución, por lo cual había rotado el tratamiento con dasatinib. Aparte de todo esto, bueno, colicitectomía y tabaquista. En el examen físico de ingreso, los signos vitales 37 grados centígrados, una tensión arterial de 110-70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto y una saturación aire ambiente de 97%. Al examen físico era lúcido, sin foco neurológico agudo, R1, R2 en 4 focos, sin soplos, con una incrustación yugular, presentaba una disnea y un pulso de tipo pulse. A nivel respiratorio presentaba una abolición del murmullo vesicular, tenía matidez percutoria a nivel pulmonar derecha con columna mate. Y a nivel abdominal, un abdomen blando, depresible, no doloroso, con traube mate, con ruidos aéreos positivos.
Esto es el laboratorio de ingreso, donde lo positivo, que es lo que está en rojo, presenta una LDH de 674, una CPK de 343, una leve coagulopatía con un tiempo de protrombina de 52 y una leve alteración de las enzimas hepáticas con una TGO de 58 y una TGP de 48. Bien. Esta es una radiografía de tórax, donde lo que podemos observar es una radiografía de frente con un velamiento del seno costofrénico derecho que correspondería en primera instancia con un derrame pleural. Se complementa con una tomografía de tórax. Perdón que me voy a sacar el sonido. Donde es una tomografía con corte axial, ventana mediastínica. Lo que se evidencia es el derrame pleural derecho, ¿sí? Con un engrosamiento de la pleura, y lo que podemos ver en los cortes más abajo que tiene una telectasia pasiva adyacente al derrame pleural. Dame un segundo. En la tomografía de la ventana pulmonar, lo que podemos ver es el mismo derrame pleural con un infiltrado periférico a predominio del lado izquierdo en vidrio esmerilado. Bien. Bueno, primera pregunta. ¿Sí? Un paciente que tiene un derrame pleural derecho que viene por disnea. ¿Qué estudio o procedimiento diagnóstico realizarían? Ahí está. Bien. Muy bien. Hago clic, ¿no? Bien. La respuesta correcta es toracocentesis, ¿sí? Que es el siguiente procedimiento que nosotros le hicimos al paciente. Lo que tenemos acá es el líquido pleural, donde lo importante es que tiene un recuento celular de 1900 a predominio de linfocitos, con un LDH de 442. Lo que aparece abajo es el pareado en sangre, ¿sí? Lo que me da con un criterio 2 de 3 para un exudado. Otros estudios complementarios que le pedimos fue un proteinograma electroforético, donde no está dentro de los valores normales, un HIV no reactivo, y le pedimos un colágenograma siendo todos negativos. Al líquido y al mismo tiempo también al paciente le hicimos una PPD guiada en líquido para descartar un Mycobacterium, en la cual el resultado fue negativo. Bien. En contexto, un paciente que tenía una leucemia mieloide crónica y que tenía un traubemate, nosotros le pedimos una ecografía abdominal como un estudio complementario, donde lo positivo es que tiene una esplenomegalia, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos un paciente de sexo masculino de 45 años de edad, con antecedente de una leucemia mieloide crónica, con un derrame pleural compatible, según los criterios de Lay, con exudado y signos clínicos de hipertensión pulmonar, ¿sí? ¿Qué otros estudios solicitarían? Otro más, ¿no? Otro clic. Ahí está.
opción A, Doppler cardíaco para evaluar hipertensión pulmonar. Opción B, biotoracoscopía. Opción C, un frotis de sangre periférica para evaluar recaída de la leucemia mieloide crónica. Y opción D, un cateterismo pulmonar. ¿Otro clic? Perdón. Bien. Bueno, la respuesta correcta es opción A, ¿sí? Un Doppler. ¿Por qué? Un paciente tiene un derrame pleural unilateral. Si bien BATS no es del todo incorrecto, ¿sí? En este contexto tenemos que descartar otras causas antes de hacer un procedimiento un poco más invasivo, ¿sí? Lo primero que tenemos a mano es un Doppler cardíaco. ¿Bien? Bien, se hizo el Doppler cardíaco a color, donde lo que informa es que tiene una función sistólica del BI conservada y lo que tiene como importante es una moderada dilatación de las cavidades derechas con aplanamiento del septum interventricular hacia la izquierda y deterioro moderado a severo de la función sistólica del ventrículo derecho. Tiene como positivo también un derrame pericárdico leve sin compromiso hemodinámico, vena cava inferior dilatada y colapso inspiratorio francamente disminuido, con una insuficiencia tricúpide leve, con una presión sistólica de la arteria pulmonar de 76 milímetros de mercurio, compatible con una hipertensión pulmonar severa. Bien, teniendo el paciente con una hipertensión pulmonar, ¿qué otro estudio harían para descartar distintas causas de hipertensión pulmonar, más en un paciente que también tiene un derrame pleural unilateral? Perdón. A, centellorama BQ, B, gamografía pulmonar, C, tomografía con protocolo para tromboembolismo pulmonar o D, un cateterismo pulmonar. Bien. Muy bien, la respuesta correcta es tomografía con protocolo para tromboembolismo pulmonar, ¿sí? ¿Qué es lo siguiente que le hicimos al paciente? Esta es una tomografía de corte axial, ¿sí? Con ventana mediastínica con contraste endovenoso. Lo que podemos evidenciar a partir del derrame pleural es que no se evidencia falta de relleno a nivel de la arteria pulmonar compatible con tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Bueno, estas son las imágenes. Bien, igualmente nosotros al paciente le hicimos un centellorama BQ, ¿sí? Donde también nos confirma el cuadro de, no descarta, mejor dicho, el cuadro de tromboembolismo pulmonar a nivel también crónico. Bien, otro repaso, un paciente de sexo masculino con antecedente de leucemia mieloide crónica en tratamiento con dasatinib, con un derrame pleural compatible con exudado y con hipertensión pulmonar severa, ¿sí? ¿Qué otro estudio, qué diagnóstico ustedes creen que piensa que tiene el paciente? A, derrame pleural secundario leucemia mieloide crónica. B, un derrame pleural e hipertensión pulmonar secundario disfunción a ventrículo izquierdo. C, hipertensión pulmonar secundaria enfermedad intersticial. O D, un derrame pleural e hipertensión pulmonar secundario a tratamiento que estaba con dasatinib.
Bueno. Bien, la respuesta correcta es la D, ¿sí? ¿Por qué no las anteriores? Porque la A, derrame pleural secundario a una leucemia mieloide crónica, las leucemias mieloide crónicas, derrame pleural por sí solo no dan, ¿sí? La B, derrame pleural e hipertensión por una secundaria a una disfunción del ventrículo izquierdo. Acuérdense que en el Doppler cardíaco informaba que la función del ventrículo izquierdo estaba conservado. Y C, hipertensión secundaria enfermedad intersticial, no, porque tiene una tomografía donde no tiene un compromiso intersticial y además tiene un colágenograma que también nos informa que todo es negativo, ¿sí? Bien. Con todo esto, el paciente tiene el diagnóstico de derrame pleural e hipertensión pulmonar, secundario a la medicación oncológica y se retiró con prednisona 60 miligramos al día, ¿sí? Tuvimos un seguimiento ambulatorio con el paciente donde se pudo realizar un cateterismo pulmonar que en conclusión lo que nos informa es que tiene una hipertensión arterial pulmonar severa precapilar con una resistencia vascular pulmonar severamente aumentadas. Y otro estudio que le pudimos hacer al paciente fue una marcha a los 6 minutos que no muestra alteración ni de saturación durante el procedimiento. Bien. Buenas noches. Listo. Vamos a hacer una pequeña revisión de todo lo que vieron ahorita en el caso, de dos cosas muy importantes, de la patología en sí, que es la leucemia mieloide crónico, y esos nombres de esos medicamentos que suenan un poco raros, que es el imatinib y el dasatinib. Listo. Repasando, la leucemia mieloide crónico es una enfermedad que afecta a las células madres hematopoyéticas, especialmente las células mieloides, y hace que se produzca un crecimiento exagerado a nivel de una proliferación clonal de este tipo de células y ya puede afectar cualquier tipo de las 3 líneas mieloides. Puede ser los eritrocitos, los megacariocitos o los mieloblastos. Dependiendo de eso, va a haber como la sintomatología de cada una de las líneas que se vea afectada. Corresponde al 15% de las leucemias diagnosticadas en el adulto, se caracteriza por la presencia del cromosoma Filadelfia. Como podemos ver aquí en esta parte, es una alteración cromosómica, inicialmente de cromosoma 9 y del 22, entonces se ve una lesión a nivel del gen BCR que se altera y se fusiona con el ABL. Este sería en el cromosoma 22. Estos pacientes con leucemia mieloide crónica son Filadelfia positivos, o sea que tienen este gen BCR-ABL, que es el principal factor, que es el que genera toda la alteración oncogénica y la actividad sobre la tirosinquinasa y aumenta la proliferación de las células cancerígenas. La enfermedad en sí tiene 3 fases, la fase crónica, que está en el 85% al momento del diagnóstico, y menos del 10% de las células en la sangre y la médula, o sea, son blásticos. Está la fase acelerada y está la fase terminal o la crisis blástica. Inicialmente son como los 3 estadios de esta patología. Y sin tratamiento el pronóstico de la leucemia mieloide crónica es malo, es muy pobre, dado que de 3 a 5 años se pasa de la fase crónica hacia la crisis blástica. Listo. Hay diferentes tipos de tratamiento para pacientes con la leucemia mielógena crónica. La identificación, como hablaba, de la proteína esa de fusión del BCR-ABL a nivel del cromosoma Filadelfia es el que ha permitido como una nueva terapia dirigida que se ha convertido en el estándar del tratamiento para pacientes con la leucemia crónica. Y la aparición de estos agentes especificó ha revolucionado el tratamiento. Desde el 2000 se empezó a usar el primero, que es el imatinib, que es de primera generación, y en el 2000 se empezó a utilizar como primer caso. Entonces, ahí están más o menos como las terapéuticas a seguir. La que vamos a hablar el día de hoy, en la que tenía nuestro paciente, era el dasatinib con el imatinib, que son terapias dirigidas específicamente a ese gen BCR-ABL en el cromosoma Filadelfia, que es el causante de toda la alteración citooncogénica de esta patología. La quimioterapia, la inmunoterapia, está las dosis altas de quimioterapia con trasplante de células madre y la infusión de linfocitos de un donante. Pero vamos a hacer énfasis en la terapia dirigida.
Listo. La terapia dirigida es un tipo de tratamiento en el cual se utilizan medicamentos o sustancias que se usan para identificar las células cancerosas específicamente. A menudo las terapias dirigidas causan menos daño a las células normales que la quimioterapia y una radioterapia. Por eso vino desbancando y se usa como primer estándar porque tienen menos efectos a nivel de células normales, sino que están específicamente dirigidas para las lesiones de las células que están afectadas. De los inhibidores de la tirosina quinasa, el tratamiento bloquea directamente la tirosina quinasa, que hace que las células madre se conviertan en más glóbulos, que se transformen en los blastocitos y haya la proliferación no controlada. El imatinib, el dasatinib, el nilotinib, el ponatinib y el bosutinib son los que están en este grupo de medicamentos. Y nada, eso es para tratar dicha patología. De esta manera se bloquea la fosforilación de la tirosina quinasa, involucra así inhibiendo la selectividad de la proliferación e induce apoptosis de las células a nivel de este cromosoma, Filadelfia positivos. Listo. Los efectos relacionados inicialmente o específicamente con este medicamento, creo que tomaba nuestro paciente, el dasatinib, son predominantes leves a moderados y generalmente son autolimitados con la resolución, lo que en el caso del paciente se decide suspender la medicación, se hace tratamiento específico que se hizo con corticoide, pero responden bien al suspender la medicación. Paciente que se vea que está cursando con efectos adversos del dasatinib, al retirarlo como medicación, tienden a verse la mejoría progresiva. Dentro de los efectos adversos no hematológicos están la retención hídrica, las hemorragias, el derrame pleural, la diarrea, el rash cutáneo, la fatiga, la disnea y la hipertensión arterial pulmonar. Nuestro paciente tenía dos efectos adversos no hematológicos, que era el derrame pleural y la hipertensión pulmonar. Listo. Los mecanismos por los cuales se produce el derrame pleural no están totalmente aclarados, o sea, es una causa multifactorial, pudiendo estar relacionado a la retención hídrica resultante a inhibición específica de los receptores de factor de crecimiento derivados de las plaquetas. Cabe de importancia, que ahorita más adelante lo voy a decir, el imatinib es de primera generación y el dasatinib son medicamentos de segunda generación. Tiene más especificidad selectiva sobre el mismo gen BCR-ABL, el imatinib. El problema con el dasatinib es que tiene otros puntos como efectos que producen, y por eso tiene otros efectos más que el primero. La hipertensión pulmonar es una enfermedad grave y progresiva que produce un aumento en la presión arterial pulmonar y la resistencia vascular, llevando eventualmente a una insuficiencia cardíaca derecha. Lo que tenía nuestro paciente, tenía en el cateterismo pulmonar y en el Doppler tenía hipertensión pulmonar asociado al derrame y todo el deterioro de las cavidades derechas cardíacas. Y se realizó avances en el tratamiento farmacológico enfocados al remodelado de la vasculatura pulmonar. Dado los principales hallazgos son cambios en la vasculatura pulmonar y la vasoconstricción, la trombosis y la proliferación endotelial. Estas tres causas son lo que se ha visto que genera toda la hipertensión pulmonar: la vasoconstricción, la trombosis a nivel intraluminal y la proliferación vascular. Ya más o menos les voy a explicar por qué se generan estas tres cosas a nivel de todo el árbol arterial pulmonar. Como hablaba y como ya les vuelvo a recalcar, el imatinib es un inhibidor de tirosina quinasa selectivo, o sea, él solamente tiene efectos sobre la parte de la proteína del gen del BCR-ABL, o sea, específicamente ataca en comparación al dasatinib, que aparte del BCR-ABL que veíamos ahí en el cromosoma Filadelfia, tiene otros receptores, que es como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, y otras dos quinasas que no están acá anotadas, pero es la CRC y la c-KIT. Esas también tienen como objetivo el dasatinib como para inhibir ese tipo de quinasas, y eso directamente genera todos los efectos adversos que no se ven con el imatinib. Literalmente se encontró muy pocos artículos en la bibliografía. Trajimos esta que se publicó en la Sociedad Argentina de Hematología por el Hospital Español de La Plata, donde hablaban sobre el dasatinib como la causa del derrame pleural y la hipertensión pulmonar severa. Ahí exponen un paciente joven de 25 años de edad diagnosticado con leucemia mieloide crónica en tratamiento con imatinib inicialmente, que fueron aumentándole las dosis, vieron respuesta hematológica que no estaba completa. Luego de 4 meses le cambian al dasatinib con muy buena respuesta hematológica,
pero después de 2 años se empiezan a observar que empieza a tener síntomas de disnea y se dan cuenta que tenía derrame pleural e hipertensión pulmonar, y después de descartar, como decía la doctora, hacer todo el estudio y todo el chequeo, descartar las causas de hipertensión pulmonar, problemas cardíacos, se descarta todo lo que pudo haber causado y se dice ahí que el efecto del dasatinib generó esto. Entonces lo publicaron ese y este otro artículo también que está publicado por el Hospital Favaloro, donde igualmente un chico joven de 35 años de edad, también con diagnóstico de leucemia mieloide crónica, que también se encuentra tratamiento con inhibidores de la quinasa, que presenta síntomas también con efectos adversos. Entonces, es muy poco lo que está literalmente escrito en la literatura. Quisimos traer eso especialmente porque es muy interesante el caso como 2 medicamentos que están dirigidos a un mismo tratamiento, uno se usa o se ha visto que mejora un poco la hipertensión pulmonar, como es el imatinib, y paradójicamente el mismo medicamento con el mismo efecto produce todo lo contrario, generando hipertensión a nivel pulmonar, pero inicialmente es por eso, porque el imatinib es selectivo, el dasatinib tiene otros receptores que producen vasoconstricción a nivel endotelial, producen trombos intraluminales, por bloquear otro tipo de receptores, aumentando un poco la resistencia vascular pulmonar, generando el aumento de las presiones, deterioro del BD y derrame pleural. Listo, entonces aquí como conclusión es lo que ya trataba de decirles, que la dasatinib es una opción de tratamiento apropiado en pacientes en todas las fases. Este se puede utilizar en la fase crónica, en la acelerada o en la crisis blástica. Y a aquellos que han tenido no buena evolución o fallo con el imatinib. Generalmente son cuadros reversibles con una combinación de interrupción y reducción de la droga. Como te digo, al ver que el paciente presenta los efectos adversos, se ha visto buena respuesta al suspender la medicación y hacer un tratamiento específico de soporte. En los casos anteriores, en el segundo, en el del Favaloro, se le hace tratamiento específico con sildenafil a 150 miligramos, le colocan un diurético, espironolactona, le dejan deltisona y le colocan digoxina. Y la suspensión de la medicación, teniendo una evolución favorable con el tiempo. Entonces son medicamentos que si tú los suspendes, se observa que evolucionan favorablemente, como en el caso de nuestro paciente, que al irse se le suspendió, después nuevamente con su oncólogo hematólogo se le hicieron colocarle el nilotinib, se reanima para tratar su enfermedad que en el momento estaba controlada. Y como decías eso, se trajo por la paradoja que hay entre que uno se usa para prevenir o no tiene tantos efectos a nivel pulmonar y el dasatinib, en cambio, genera mayor compromiso a nivel de hipertensión pulmonar y derrame pleural. Gracias. Bueno, preguntas. ¿Siempre fue unilateral o...? Sí, siempre fue unilateral. Si tú ves ahí después en el artículo, se ven las imágenes y siempre es unilateral. La gran mayoría, en esos 2 casos, el derrame fue unilateral. ¿Y no hay un fundamento que sea unilateral con respecto, por la hipertensión pulmonar se entiende? Sí. Pero ¿por qué el derrame sea unilateral y a prevenir el linfocitario? No, una causa como tal que diga por qué es unilateral y no se hace bilateral, y el linfocitario, porque este derrame de esta medicación es un exudado a predominio linfocitario, porque igual no lo nombré, pero el dasatinib de por sí hace que se produzca un desarrollo clonal de linfocitos T y eso produce lesiones endoteliales. O sea, también se ha visto que ese medicamento reactiva o hace una clonación que se produzca linfocitos T citotóxicos. Es lo que está escrito como en la literatura, pero no así específicamente porque es unilateral y no bilateral. Sí, un comentario. Hola. Sí, es cierto que generalmente se ve en forma unilateral, pero están descritos pocos casos porque esta es una casuística, digamos, muy escasa, ¿no? La literatura que hay sobre este tema es muy escasa porque no son tantos los casos publicados. Pero bueno, yo recientemente tuve un caso de una señora mayor, porque también hay que decir que a medida que aumenta la edad de los pacientes, tienen más propensión a hacer estos episodios.
Es una paciente joven, un paciente joven de 45 años, yo tuve una señora de 70 años que hizo bilateral, pero a predominio del lado izquierdo, y también hizo derrame pericárdico y también hizo un cuadro de periféricos también muy importante con hipertensión pulmonar. Y los linfocitos, también acá hay, que también lo dijo Carlos, hay mecanismos que no están muy claros, pero hay como todo un mecanismo inmune, por lo que aumentan los linfocitos, también los linfocitos NK, y también hay toda una activación inmunológica que es parte de la etiopatogenia del derrame, ¿sí? Para el inicio de este tipo de medicamentos, como ya se ha comprobado que tiene este efecto cardiovascular, en este caso, me imagino se le hace el ecocardiograma. ¿Se le hace posterior tamizaje para mirar a ver y no esperar esta sintomatología? Doc. El seguimiento del paciente hematológico con dasatinib está preguntando, ¿no? La doctora. Es una segunda línea, ¿no? Empecemos eso, Doc. Sí, bueno, no, un poco como dijo Carlos, digamos, el tratamiento de primera línea es el imatinib, se utiliza la dosis de 400 miligramos, y la gran mayoría de los pacientes tienen lo que llamamos respuesta hematológica, y lo que tenemos que conseguir es lo que se llama la remisión molecular, que el paciente tenga una remisión molecular completa, que sería como un sinónimo de curación, si bien no podemos hablar de curación, pero sí de control de la enfermedad. Pero la pregunta específica ya... Sí. Claro, no, una buena pregunta. Sí. No, en realidad cuando uno utiliza imatinib, como estos cuadros no se ven con imatinib, no hay signos de alarma para la paciente. Pero es cierto que cuando uno utiliza dasatinib y sabe que es una de las complicaciones que ocurren alrededor del 5% de los pacientes que usan dasatinib, uno tiene que dar pautas de alarma, sobre todo si tiene edemas periféricos o, bueno, disnea, etcétera, que consulte a su hematólogo, a su clínico. Sí, eso sí se hace habitualmente porque puede ocurrir. ¿Sí? No. Un ecocardio. Previo a la medicación. No. ¿Qué presentación de medicamentos estaba tomando la paciente que presentó? ¿Era en suspensión o en comprimido? Son comprimidos. Comprimidos. 70, eso es muy buena pregunta, porque dentro de los factores, perdón, Doc, que predisponen al desarrollo del derrame, y lo poco que está escrito de derrame e hipertensión pulmonar, tiene que ver primariamente con la edad del paciente que está en tratamiento, como decía el doctor, pero también con el tipo de administración. Se administran comprimidos, hay 2 dosis, si no me equivoco, 70 miligramos cada 12 horas, que era lo que tomaba nuestro paciente, y en general los casos de hipertensión pulmonar sobre todo se asocian a estas dosis. Existe otra manera de administrar, que es 100 miligramos día en monodosis, y quizás esta administración tiene menos probabilidad de presentar esta complicación. Sí. En suspensión decía que era que estaba más asociado precisamente a derrame unilateral pulmonar. Sí. No, mira, acá en el mercado, nuestro mercado de Argentina, tenemos esas 2 presentaciones, pero como dijo la doctora, la que se utiliza en la actualidad es la de 100 miligramos día, y también hay trabajos recientes donde compararon la dosis de 75 2 veces por día versus la de 100, y se vio que era, digamos, significativamente mayor la aparición de derrame, de edemas, etc. ¿No hay más? Bueno, nos pareció interesante traer este caso, sobre todo porque en nuestra sala los derrames pleurales son muy frecuentes,
y quizás no es tan frecuente en la sala de clínica médica no tener el paciente oncohematológico, en este caso venía en tratamiento de otra institución, y bueno, y con la droga que tampoco para el manejo clínico quizás es tan frecuente, entonces tenerlo en cuenta como también una causa en una patología tan frecuente que vemos todos los días los clínicos como un derrame pleural, bueno, pensar en otras posibilidades también no tan frecuentes para nosotros. Así que sí. Un caso raro, bueno, vos lo sintetizaste muy bien. Bueno, de nuestra parte, te agradecemos y esperamos encontrar nuevamente el próximo año. Gracias. Muchas gracias. Gracias.